Buenas tardes, estimados alumnos. Entonces damos inicio a la clase sobre hipopituitarismo que se me ha encomendado para el día de hoy. Eh, Primero, pues definiremos a qué le llamamos hipopituitarismo. Pues se trata de un cuadro clínico originado por la secreción disminuida o nula de una o más hormonas hipofisiarias. En realidad hablamos de hipopituitarismo cuando se trata de una deficiencia parcial de una o más hormonas hipofisiarias. Y cuando ya la deficiencia es de todas las hormonas hipofisiarias, es decir, de las que involucran la hipófisis anterior e hipófisis posterior, entonces estaremos hablando de un panhipopituitarismo. Bueno, la historia del hipopituitarismo data de 1914, en que fue descrito por primera vez por Morris Simons. Incluso se le puso el nombre de enfermedad de Simons o caquexia de Simons, ya que Morris Simons fue el primero en describir muy detalladamente un cuadro clínico de una paciente con deficiencia de todas las hormonas hipofisiarias, caracterizado por pérdida del vello púbico y axilar, disminución de peso muy ostentosa y muy marcada y en poco tiempo, caída del cabello, adelgazamiento extremo, como les decía, oscurecimiento o pigmentación de la piel, presión arterial muy baja, hipotensión, tendencia a la hipoglicemia, un cuadro de amenorrea, pérdida de todo lo que son caracteres sexuales secundarios. Un cuadro muy típico, como vamos a ver más adelante en la descripción del cuadro clínico, y que fue descrito pues con detalle por Morris Simon. El hipopituitarismo tiene una prevalencia de 29 a 45.5 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 4.2 mil habitantes por año. La incidencia de en qué edad se da, pues a cualquier edad, pero principalmente a mayor edad, ¿no? Es más frecuente en adultos mayores. La etiología, obviamente las que son de etiología adquirida, pero también puede ser de etiología congénita. Entonces se describen distintas causas de hipopituitarismo de orden congénito o de orden adquirido. Y se van a producir alteraciones orgánicas y funcionales a nivel hipotalámico, a nivel hipofisiario o en la región paracelar. Antes debemos recordar la embriogénesis de la hipófisis. La hipófisis se forma pues a partir de la yuxtaposición de células de dos orígenes. Vemos aquí en rojo y en azul ambos orígenes. En rojo es la llamada bolsa de Rathke, que es una evaginación ectodérmica del estomodeo que va a formar parte de la hipófisis. Y por otro lado, el infundíbulo, que es una prolongación, esto está en azul, que es una prolongación del diencéfalo que va hacia abajo y no es otra cosa que neuroectodermo. Entonces, tanto esto que está en azul como esto que está en rojo van a producir, como ven en la siguiente imagen, la hipófisis. La bolsa de Rathke, que es esta evaginación del ectodermo, va a generar todo lo que es la hipófisis anterior o adenohipófisis. Se va a separar de la cavidad bucal y se va a constituir en la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. Y el infundíbulo, que está por acá arriba, va a descender, esto es neuroectodermo, ¿no? Va a descender y va a formar todo lo que es la neurohipófisis o hipófisis posterior o pars nervosa y el tallo hipofisiario, ¿no? La bolsa de Rathke también va un poquito a enredarse alrededor del tallo hipofisiario y va a producir la pars tuberales. Entonces así tenemos ya formada finalmente la hipófisis con su parte anterior o lóbulo anterior o adenohipófisis, en la parte posterior o lóbulo posterior o neurohipófisis,
el tallo hipoficiario, la pars tuberalis, que es esto que le rodea al tallo hipoficiario, y la pars intermedia, que está entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Por otro lado, también debemos recordar que la regulación de la secreción de las hormonas en adenohipófisis tiene tres niveles de control. El primer nivel está dado por las hormonas hipotalámicas que atraviesan el sistema portal y van a actuar directamente sobre las células diana correspondientes a nivel de la hipófisis. El segundo nivel son las citoquinas, em, paracrinas y factores de crecimiento intrahipoficiarios que van a regular la función trópica de las células por un control tanto paracrino como autocrino. Y finalmente el nivel 3, que son las hormonas periféricas que se producen en la glándula diana, que ejercen una acción de inhibición mediante retroalimentación negativa, tanto la retroalimentación negativa hacia la hipófisis como retroalimentación negativa hacia el hipotálamo para la síntesis y secreción de las hormonas correspondientes, de las hormonas trópicas, ¿no? Entonces, para cada eje hormonal vemos en esta lámina, por ejemplo, en el eje eh, corticotropo, que es este primero, eh, va a haber en todos estos ejes que estamos viendo en esta figura, vamos a ver que se regula la secreción de las hormonas tróficas, se estimulan o se inhiben según la producción de las diferentes hormonas finales en los órganos diana, ¿no? Entonces, en el hipotálamo se regula la secreción de las hormonas tróficas y en la hipófisis se va a producir las diferentes hormonas, tanto en el lóbulo anterior como en el lóbulo posterior de la hipófisis, que van a actuar sobre los órganos diana. Entonces vemos, por ejemplo, en este primer eje, el eje corticotropo, cómo el hipotálamo libera la hormona CRH u hormona liberadora de corticotropina, que actúa sobre las células corticotropas de la hipófisis para la producción y liberación de hormona ACTH, y esta ACTH va a actuar gracias a su unión a sus receptores en las glándulas suprarrenales en la producción y liberación de cortisol y otras hormonas, pero que la que influye en la alimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo es el cortisol, ¿no? Que es la hormona que va a actuar, que va a tener su efecto final en la homeostasis y la función celular. En el eje, en el eje tirotropo, vemos que el hipotálamo produce la hormona liberadora de TSH, que es la TRH, que va a actuar estimulando a las células tirotropas a que produzcan hormona tiroestimulante o TSH. Esta va a actuar sobre la glándula tiroidea gracias a su unión a los receptores que se encuentran en los folículos tiroideos y va a estimular la captación del yodo, la hormonogénesis y la liberación de hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, al torrente sanguíneo, y estas van a tener su papel en la termogenia y la síntesis de proteínas. Y el nivel de estas hormonas tiroideas va a ser el que va a regular también por retroalimentación negativa la producción de más hormona a nivel hipoficiario y a nivel hipotalámico. Igualmente, en el eje gonadotropo, la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH se va a producir a nivel del hipotálamo para estimular a las células gonadotropas que se encuentran en la hipófisis a que produzcan hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Ambas hormonas van a tener su papel en la producción tanto de las hormonas femeninas como de las hormonas masculinas a nivel de los ovarios y a nivel de los testículos. A nivel de los ovarios será la producción de estradiol y progesterona, y a nivel de los testículos de testosterona e inhibina. Y estas hormonas que tienen que ver tanto en la mujer con la ovulación como en el varón en la espermatogenia, van a ser las que van a regular también por feedback negativo a nivel hipoficiario e hipotalámico la secreción de las hormonas. En el eje del eje somatotropo o de la hormona de crecimiento, en el nivel hipotalámico se produce, es de control dual, ¿no? Se produce por un lado la estimulación con la hormona liberadora de hormona de crecimiento, GHRH, que como su nombre lo indica, estimula la liberación de hormona de crecimiento a nivel hipoficiario. Y por otro lado, también en el hipotálamo se produce una hormona inhibidora que es la somatostatina o SRIF,
que va a inhibir la producción o la liberación de hormona de crecimiento a nivel hipoficiario. Entonces, va a tener que existir un control, un balance entre estas hormonas estimulantes e inhibidoras para la secreción de hormona de crecimiento, y esta hormona de crecimiento va a actuar sobre el hígado para la liberación del factor de crecimiento semejante a insulina tipo 1, IGF-1 o somatomedina C, que es la que finalmente va a tener su efecto sobre los condrocitos y el crecimiento lineal y de los órganos. Es el IGF-1 el que va a regular por retroalimentación negativa a nivel hipofisiario e hipotalámico la secreción de hormona de crecimiento. Y finalmente el eje lactotropo, con la liberación de dopamina a partir del hipotálamo, que va a actuar sobre las células lactotropas en la hipófisis para la producción de prolactina, que va a tener su efecto final estimulante en la glándula mamaria, muy importante en la época de la lactancia. Entonces, con esto hemos hecho un recordaris de la embriogénesis y la fisiología de la hipófisis para que podamos entender eh, el hipopituitarismo en sí, ¿no? Las causas del hipopituitarismo pueden ser, como les había dicho al inicio, de origen congénito o adquirido. Cuando hablamos de deficiencia hipofisiaria hereditaria causada por mutaciones en los factores de transcripción, nos estamos refiriendo justamente al hipopituitarismo congénito. Y vemos que puede haber una serie de mutaciones en los factores de transcripción que van a condicionar disminución de las hormonas hipofisiarias. Tenemos que tener presente que el desarrollo de la glándula hipofisiaria depende de la expresión secuencial, temporal y espacial de estos factores de transcripción y moléculas de señalización. Eh, Todos estos factores de transcripción tipo el PROP1, POU1F1, GES-X1, PITX2, LHX3, LHX4, OTX2, TBX19, SOX2, SOX3, todos estos que están viendo aquí son factores de transcripción, y la mutación de cualquiera de estos factores de transcripción puede conducir a un hipopituitarismo congénito en asociación con un amplio espectro de defectos craneofaciales y de la línea media, ¿no? El hipopituitarismo congénito puede presentarse con síntomas inespecíficos en los neonatos, y en algunos casos la expresión completa del hipopituitarismo se va a dar en el tiempo con la deficiencia última que se presenta alrededor de la adolescencia o en la adultez temprana. También se pueden dar deficiencias aisladas de las hormonas hipofisiarias, que pueden estar causadas por una mutación en genes implicados en el desarrollo y en la actividad funcional de una línea específica de células hipofisiarias, como vamos a ver más adelante. Entonces, al producirse estas mutaciones en los factores de transcripción, puede producirse una deficiencia parcial o total, como vemos, de las hormonas hipofisiarias. Vemos aquí que hay una deficiencia única de ACTH, aquí hay deficiencia de ACTH, GH, TSH, o puede haber deficiencia de todas las hormonas, ¿no? GH, prolactina, TSH, LH, FSH y ACTH. Entonces, eso se va a traducir en distintos en un cuadro clínico bastante típico, pero que puede estar asociado a distintas malformaciones. En las resonancias magnéticas se puede observar la adenohipófisis normal o hipoiplásica o hiperplástica o quística, según sea el caso. Vemos aquí, por ejemplo, cuando hay mutaciones GSX1, se va a asociar a una displasia septoóptica, que incluye hipoplasia del nervio óptico, agenesia del cuerpo calloso e hipoplasia hipofisiaria, que vemos que son lesiones de línea media, ¿no? Y obviamente el hipopituitarismo. A todo esto se le denomina síndrome de Morsier. Las mutaciones PIT1 están asociadas a deficiencias combinadas de la hormona de crecimiento, de prolactina y hormona tiroestimulante. Mutaciones PROP1 está asociado a deficiencia combinada de varias hormonas hipofisiarias: la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona de crecimiento, prolactina y hormona tiroestimulante. Se produce en edades tempranas y la hipófisis se puede ver pequeña, normal, o puede tener una extensión supracelular. El síndrome de Kallmann está asociado a mutaciones CAL1 y se caracteriza por una deficiencia aislada de gonadotrofinas asociado a hiposmia.
Eh, las mutaciones NROF1, antes llamadas DAX1, también caracterizan al hipogonadismo hipogonadotrópico, asociado a hipoplasia de hipotálamo, de hipófisis y gónadas, ¿no? Y además está asociado a hipoplasia suprarrenal congénita en hombres. Las mutaciones SOX2 pueden producir hipopituitarismo asociado a noftalmia bilateral e hipoplasia de la adenohipófisis. Entonces, como vemos, pueden dar distintas lesiones de línea media asociados al hipopituitarismo. Entonces, la deficiencia de la deficiencia hipoficiaria de origen hereditario se puede dar no solo por mutaciones en los factores de transcripción, sino también puede ser por mutaciones a nivel del receptor de las hormonas liberadoras, por ejemplo, a nivel del receptor de la hormona liberadora de hormona de crecimiento o a nivel del receptor de la hormona liberadora de corticotropina, a nivel del receptor de la hormona liberadora de gonadotrofinas o a nivel del receptor de la hormona tiroestimulante, con la consiguiente deficiencia hormonal, ¿no? Puede darse también por mutaciones o alteraciones estructurales como aplasia hipofisiaria, hipoplasia hipofisiaria o masas del sistema nervioso central. Y también puede darse por mutaciones hormonales únicas, como por ejemplo el GH1 o GH bioinactiva, o subunidad beta de la FSH, o subunidad beta de LH, o subunidad beta de TSH. Entonces, mutaciones puntuales que van a producir, obviamente, la correspondiente deficiencia hormonal. Y también tenemos hipopituitarismo de causa adquirida. Entonces, las causas adquiridas pueden ser traumáticas, por ejemplo, la resección quirúrgica, lesiones por radiación, en el contexto de tratamientos, por ejemplo, con radioterapia, por alguna neoplasia o traumatismo craneal. Pueden ser por enfermedades infiltrativas o inflamatorias, como es el caso de la hipofisitis primaria, linfocítica o granulomatosa o xantomatosa, o hipofisitis secundaria, en caso de enfermedades sistémicas tipo sarcoidosis, histiocytosis X, infecciones, granulomatosis de Wegener, enfermedad de Takayasu o hemocromatosis, ¿no? Que van a condicionar un estado de infiltración o inflamación de la hipófisis. Infecciones también, tipo tuberculosis, infección por neumocistis girovesi, hongos como la histoplasmosis o aspergilosis, parásitos como la toxoplasmosis o virales como el citomegalovirus. Causas vasculares relacionadas con el embarazo o un aneurisma o apoplejía asociado a diabetes o por hipotensión, arteritis o drepanocitosis. Por neoplasias, lo más frecuente es el adenoma hipofisiario, puede ser por masas paracelares, como un quiste de Radke o un quiste dermoide o un meningioma o disgerminoma, un ependimoma o un glioma. El craneofaringioma, que es otra causa bastante frecuente, el amartoma hipotalámico o un gangliositoma, metástasis hipofisiarias, puede ser de tumores de pulmón, de mama, ¿no? O tumores malignos hematológicos como la leucemia o el linfoma. También puede darse hipopituitarismo de causa adquirida en situaciones funcionales, por ejemplo, nutricionales, restricción calórica, malnutrición, el exceso de ejercicio, enfermedades críticas como una enfermedad aguda o insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática crónica, ¿no? Hiperprolactinemia, hipotiroidismo, algunos fármacos o el exceso de hormonas tiroideas que pueden condicionar hipopituitarismo. Dentro de las causas más frecuentes, que no solo se mencionan para esta serie de 1034 adultos con hipopituitarismo, sino en otras series, siempre figura en primer lugar los tumores hipofisiarios, en segundo lugar los craneofaringiomas, de causa idiopática hasta un 10% de los casos, tumores del sistema nervioso central, síndrome de silla turca vacía, síndrome de Sheehan, un traumatismo craneal, hipofisitis, cirugía son causas de menos de 5% de frecuencia.
Entonces, el hipopituitarismo se puede producir por una lesión hipotalámica en el que no se van a producir los factores liberadores, por una lesión en el tallo hipofisiario en el que se va a alterar el flujo de los factores liberadores, o por una lesión a nivel hipofisiario en el que no se van a producir las hormonas hipofisiarias per se. Se puede clasificar el hipopituitarismo tanto en primario como en secundario. El primario va a estar causado por trastornos que afectan a la glándula hipófisis y se va a producir una secreción disminuida de las hormonas hipofisiarias. Y secundario va a ser causado por trastornos del hipotálamo y se va a producir una secreción disminuida de las hormonas liberadoras hipotalámicas. Entonces, dentro de las alteraciones hipofisiarias como causa de un hipopituitarismo primario, tenemos alteraciones tipo neoplasia. Les había dicho que los tumores de hipófisis tipo adenoma o craneofaringioma pueden ser la causa de un hipopituitarismo. También metástasis de tumores tipo NM de pulmón o NM de mama, que también pueden hacer metástasis a la hipófisis. Alteraciones hipofisiarias de orden traumático, puede ser post-cirugía, post-radioterapia en el contexto de tratamiento de tumores hipofisiarios o tumores de cabeza y cuello. Puede ser vascular, accidental, por necrosis isquémica, como se da en el caso del síndrome de Sheehan, o en diabetes o en eclampsia, y la apoplejía hipofisiaria. También las alteraciones hipofisiarias de orden genético, como les había hablado de las mutaciones o de lesiones que hemos mencionado, ¿no? PIT1, PROC1, HEXS1, etcétera. El hipopituitarismo primario también puede ser por enfermedades inflamatorias o infiltrativas. Hemos dicho dentro de las enfermedades inflamatorias, la meningitis, la sarcoidosis, las infiltrativas como hemocromatosis o histiocitosis. Alteraciones del desarrollo tipo aplasia, hipoplasia o ectopia hipofisiaria, el quiste de la bolsa de Rathke o el quiste aracnoideo. Y dentro de la miscelánea tenemos la silla turca vacía o síndrome de silla turca vacía, causa idiopática o familiar. Y el hipopituitarismo secundario puede ser por alteraciones hipotalámicas, por tumores, traumatismos, procesos inflamatorios granulomatosos autoinmunes, iatrógena, idiopática o psíquica. También puede darse una sección física o funcional del tallo hipofisiario, sea por la presencia de un tumor que comprime el tallo hipofisiario o aneurismas que van a interrumpir el curso de las hormonas liberadoras hacia la hipófisis, traumatismos o fractura de la base de cráneo, por ejemplo, y iatrógenas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de etiología del hipopituitarismo, tenemos que pensar en las 9 Is, ¿no? En la etiología invasiva, el infarto, la causa infiltrativa, la injuria o lesión, esto viene del injury del inglés, inmunitaria, iatrogénica, infecciosa, idiopática y finalmente aislada del inglés, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar cada una de estas etiologías. En la etiología invasiva tenemos tumores o masas hipofisiarias e hipotalámicas. Suele ser la causa más común de insuficiencia hipofisiaria en los adultos. Más frecuentes son los adenomas hipofisiarios, los craneofaringiomas y los quistes de Rathke. También puede darse por metástasis hipofisiarias, les había dicho por un cáncer de mama, cáncer de pulmón, también cáncer de riñón, de tiroides, de vejiga, de útero, de páncreas y colon, ¿no? Que pueden invadir la hipófisis o el hipotálamo. Cuando hablamos de infarto, nos referimos a la típica presentación del síndrome de Sheehan o al infarto hemorrágico espontáneo de un tumor hipofisiario. Entonces, ¿qué va a producir? Una apoplejía hipofisiaria que se caracteriza por un síndrome clínico fulminante caracterizado por cefalea intensa, deterioro visual, oftalmoplejías y meningismo.
¿Qué pasa? El infarto se puede dar por hipotensión más vasoespasmo beneficiario. Se puede producir una susceptibilidad a efectos protrombóticos o alteraciones del mecanismo de la coagulación, y esto va a llevar a una destrucción de más del 75% de la glándula hipofisiaria, con el siguiente cuadro clínico de falta de lactación, falta de reanudación de los periodos menstruales normales, y pueden darse desde manifestaciones clínicas sutiles al inicio y con los años producirse un cuadro clínico florido. Em, el crecimiento fisiológico de la hipófisis en el embarazo también puede condicionar una complicación obstétrica en el parto, la hemorragia o la sepsis, que van a llevar a hipotensión y la consiguiente necrosis de la hipófisis, que terminan en el síndrome de Sheehan, ¿no? Dentro de la etiología infiltrativa se mencionan enfermedades tipo sarcoidosis, que puede producir una afección granulomatosa tanto de la hipófisis como del hipotálamo, y puede simular la presencia de un tumor y producir alteraciones en visuales, en el campo visual. Igualmente la hemocromatosis, que puede ser primaria o puede ser secundaria, eh, eh, infiltra la hipófisis y el hipotálamo. Esto puede ser reversible y generalmente va a condicionar una alteración de la secreción del eje tiroideo, del eje somatotropo y del eje corticotropo. La histocitosis de Langerhans también es otra enfermedad infiltrativa que puede afectar principalmente al hipotálamo, pero también puede producir eh, lesiones en hipófisis, pero principalmente afecta al hipotálamo produciendo un hipopituitarismo secundario. Cuando hablamos de injuria o lesión, nos referimos a traumatismos encefálicos, el hipopituitarismo. ¿Por qué no puede Sí, ver su pantalla? ¿cómo? No podemos ver su pantalla. ¿No están Está viendo mis láminas? hace una lámina que no podemos verla. A O ver, bueno, yo no vamos a puedo ver. verla y varios compañeros han estado poniendo de que tampoco podían verla. He A ver, reiniciado mi vamos a ver. entrada, pero no puedo Ya. verla. A ver, Yo vamos sí a ver, veo, vamos a ver. se ve. ¿Sí? Debe ser el internet de mi compañero. Sí, porque sigo compartiendo pantalla según veo acá. Ujú. Cuando el internet es un poco bajo, no se ve la presentación. Debe ser No, claro, sí, el video se queda trabado. A ver, espero que se solucione vuestro problema. Igual tienen las diapositivas que se les ha enviado, ¿no? Sí, sí nos enviaron las Espero, diapositivas. ajá, sí, sí, no he hecho modificaciones. Bien, como les decía, cuando hablamos de injuria o lesión, el traumatismo encefálico, mejor dicho, se refiere al traumatismo encefálico, y esto puede producir hipopituitarismo o panhipopituitarismo cuando se asocia a diabetes insípida. Puede producir hipopituitarismo primario o secundario según ocasione lesión a nivel hipofisiario o hipotalámico. Hay dos mecanismos. La hipófisis puede verse afectada directamente en el momento del trauma, sea por daño de la hipófisis, por isquemia o infarto, o efectos secundarios del trauma, tipo compresión de la hipófisis por un edema cerebral, deterioro de la vascularización a través del edema o vasoespasmo y muerte celular, hipoxia, hipotensión, anemia, ¿no? Y las conmociones cerebrales repetitivas también está en esto, tipo deportes de contacto, boxeo, que pueden producir un hipopituitarismo postraumático. En cuanto a la etiología inmunitaria, básicamente se refiere a las hipofisitis. La hipofisitis linfocítica es una
de las representaciones de esta etiología, la hipofisitis linfocítica se caracteriza por una infiltración difusa de linfocitos de células plasmáticas, eosinófilos y fibroblastos en la hipófisis. Es más frecuente en mujeres y es más frecuente en la época del embarazo o en el posparto inmediato. Y se produce síntomas como si tuviera una masa hipofisiaria con síntomas visuales y cefalea, ¿no? Y también de causa inmunitaria son las hipofisitis por ipilimumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos y aumenta la activación de las células T, ¿no? Una droga nueva que se utiliza en el tratamiento de algunas neoplasias de colon, de hígado y en el melanoma, ¿no? Y puede producir una hipofisitis. Está relacionado más al sexo masculino y a la edad avanzada. Entonces, ven como aquí en una hipofisitis linfocítica, la hipófisis tiene un reforzamiento intenso homogéneo y vean cómo se ve acá, este, abombada por encima de la región celar, ¿no? Es solamente una inflamación. Esta es una hipofisitis asociada al ipilimumab, que acá está la hipófisis. Vean cómo se ha bombado y acá se ve más, esta es una hipófisis antes del uso del medicamento que está en su silla turca y como ven se ha bombado acá, ¿no? Se ve redonda, ya no está así chiquita acá dentro de la silla turca, acá está incluso por encima de la silla turca, ¿no? Esa es la clásica presentación de las hipofisitis en las que se ven abombadas y no es que haya una masa, por eso hacen el efecto de una masa porque se crecen, ¿no? Pero no hay un tumor hipofisiario, es un proceso inflamatorio nada más, que puede ser linfocítica, que puede ser granulomatosa, hemos dicho, pero también puede ser por el uso de medicamentos tipo el anti-CTL4A, el ipilimumab. Y finalmente la causa iatrogénica, una cirugía hipofisiaria. El hipopituitarismo es una consecuencia común. El riesgo y la extensión del hipopituitarismo va a depender del tamaño tumoral, de la infiltración tumoral y de la experiencia y habilidad del neurocirujano, obviamente. También puede ser no solo por cirugía, sino por radioterapia. eh, en el contexto del tratamiento de una serie de enfermedades en las que se hace radioterapia, por ejemplo, en el tratamiento de tumores hipofisiarios, se puede dar hasta 4.500 a 5.000 centillis, que va a producir en el 50-60% de los casos hipopituitarismo, ¿no? Por inhibición del eje hipotálamo hipofisiario. En el caso de tratamientos de adenomas hipofisiarios o tumores de cabeza y cuello o neoplasias intracraneales o irradiación craneal adyuvante para leucemia linfocítica aguda. Son situaciones en las que se reciben grandes dosis de radiación y puede eh, producir el hipopituitarismo. La extensión de este y la velocidad de inicio va a depender de la dosis, ¿no? Principalmente se produce la deficiencia de hormona de crecimiento en el 99% de los casos, seguida de la deficiencia de gonadotrofinas y luego del eje tiroideo y el eje corticotropo son los siguientes en ser comprometidos, pero lo primero que se compromete es el eje somatotropo, ¿no? O sea, primero se disminuye la hormona de crecimiento, después el eje gonadotropo, después el eje tirotropo y corticotropo. Las infecciones también pueden ser la etiología del hipopituitarismo. Hemos dicho tuberculomas hipofisiarios, por ejemplo, sífilis terciaria, presencia de hongos, que es una complicación frecuente en pacientes con SIDA, y toxoplasmosis. Y para terminar, la etiología idiopática, ¿no? En esta se incluyen distintas enfermedades como la displasia hipofisiaria, en la que se asocia la aplasia, hipoplasia o ubicación ectópica, mutaciones de factores específicos de los tejidos de diferenciación celular, la disfunción embrionaria hipotalámica,
el síndrome de Kallmann, que se caracteriza por anosmia, hipoplasia de los bulbos olfatorios, déficit de GNRH, mutaciones del receptor de leptina, que produce hiperfagia, hipogonadismo, obesidad y déficit de GNRH, el síndrome de Prader-Willi, que se caracteriza por lesión de copias paternas de los genes del cromosoma 15 con el consiguiente hipogonadismo hipogonadotrópico, deterioro cognitivo y obesidad también. Y pues cualquiera sean las causas del hipopituitarismo, las manifestaciones clínicas se pueden presentar en forma aguda o en forma crónica más frecuentemente. Las de presentación clínica aguda son la apoplejía hipofisiaria, la hipofisitis y el síndrome de Sheehan. Estas tienen alto riesgo de mortalidad porque producen una insuficiencia del eje adrenal, un hipoadrenalismo. La presentación es rara, pero es importante reconocerla y reconocerla tempranamente para tener un tratamiento precoz. La aparición repentina de la cefalea a nivel retroorbital es uno de los síntomas típicos asociado a náuseas y vómitos, hipotensión arterial e hiponatremia. Entonces, siempre que tengamos un paciente o una paciente con un antecedente, por ejemplo, de un tumor hipofisiario, de un adenoma hipofisiario, que abruptamente presenta dolor de cabeza con retroorbital, con compromiso de náuseas, vómitos, hipotensión e hiponatremia, hay que estar pensando en apoplejía, ¿no? Por el antecedente del tubo hipofisiario. O en mujeres que han tenido un parto con hemorragia, que han tenido complicaciones tipo hemorragia en el parto, en el último parto que hayan tenido, también hay que pensarlo porque pueden producir hipoadrenalismo como síntomas de hipoadrenalismo como primera presentación. La diabetes insípida puede presentarse en el daño hipofisiario agudo con el síndrome típico de poliuria y polidipsia, ¿no? Las manifestaciones crónicas suelen ser de inicio insidioso y la presentación clínica no específica. Los síntomas y signos van a depender del orden y el alcance de la pérdida hormonal. Así, se va a instalar de forma gradual, esa es la evolución clásica del hipopituitarismo, de una presentación crónica. Primero se compromete, como les había dicho antes, el eje somatotropo y se reduce la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas, son las primeras que se alteran. Luego el eje tirotropo, en tercer lugar el eje corticotropo y en cuarto lugar el eje lactotropo. La extensión del déficit, el tipo de la hormona o las hormonas afectadas va a depender de la edad del paciente, de la velocidad de la instauración de la deficiencia hormonal. Manifestaciones clínicas del hipopituitarismo se producen cuando se ha destruido el 75% de la glándula y cuando ya se destruyó el 90% de la glándula se produce un déficit hipofisiario total. Entonces recuerden que el inicio del compromiso de los ejes hormonales es gradual y la evolución clásica es primero compromiso de hormona de crecimiento y gonadotrofinas, en segundo lugar eje tiroideo, tercer lugar eje adrenal y en cuarto lugar la prolactina. Como les decía, de acuerdo al eje comprometido, se van a ir presentando los síntomas. Cuando se compromete la hormona de crecimiento, va a depender si esta presentación es en la niñez y adolescencia o es en la adultez. En niños y adolescentes, obviamente, el órgano diana va a ser el hueso, el músculo, la grasa, y el efecto de este déficit va a ser la talla baja, aumento de grasa corporal, y no van a alcanzar una masa ósea máxima. En los adultos ya es el cuerpo entero el órgano diana, porque la hormona de crecimiento tiene receptores a nivel de muchos órganos en el cuerpo entero, y el efecto del déficit va a ser pobre calidad de vida, exceso de grasa corporal, disminución de la capacidad de ejercicio y altera el perfil de riesgo cardiovascular. Cuando se alteran las hormonas gonadotropas, LH y FSH,
En mujeres, sabemos que los órganos diana son los ovarios, y entonces se van a ver mermadas la producción de estrógenos, progesterona y por tanto la ovulación. El efecto del déficit va a ser ciclos anovulatorios, oligoamenorrea. En hombres, el órgano diana son los testículos con la disminución correspondiente de testosterona y producción de esperma, y el efecto del déficit va a ser disfunción eréctil, atrofia testicular, y en ambos sexos disminución de la libido e infertilidad. Cuando se afecta la hormona tiroestimulante, el órgano diana, que es la tiroides, va a disminuir la producción de hormonas tiroideas, y eso se va a traducir en fatiga, aumento de peso, piel seca, intolerancia al frío, estreñimiento. Si se, si se altera el eje corticotropo, pues la CTH sabemos que tiene su efecto final en las glándulas suprarrenales, y se va a disminuir la producción de cortisol y de hidroepiandrosterona. Eso se va a traducir clínicamente en náuseas, vómitos, debilidad, pérdida de peso, anorexia y fatiga. Cuando se afecta la secreción de prolactina, pues no va a haber el estímulo para las mamas y se imposibilita la capacidad de lactancia. Y cuando se compromete la neurohipófisis con la disminución de la hormona antidiurética, sabemos que su órgano diana es el riñón, su efecto del déficit va a ser la poliuria y la polidipsia. Vean esta fotografía de un paciente hipopituitario. Hay regresión de los caracteres sexuales secundarios, están pequeños los genitales, hay ausencia de vello púbico, no tiene vello axilar, además tiene la piel seca y amarillenta porque es hipotiroideo y hay hipopigmentación. El examen físico puede ser de presentación sutil, ¿no? Hay que ser muy acuciosos para encontrar características a nivel del examen físico. Cuando la deficiencia hormonal se refiere al hipotiroidismo, el hallazgo son las glándulas tiroides pequeña, blanda, la piel seca y gruesa, el cabello adelgazado, puede haber zonas de alopecia, los reflejos tendinosos están retardados, la piel fría con pérdida de sudoración y edema. Cuando la deficiencia hormonal produce hipogonadismo, pues vamos a encontrar los testículos pequeños y atrofiados en los varones y la pérdida de vello axilar y púbico, tanto en varones como en mujeres. La insuficiencia suprarrenal no nos va a dar una hiperpigmentación bucal que es típica en la suficiencia suprarrenal de origen primario, pero sí puede haber algo de hipotensión, ¿no? Pero no da la hiperpigmentación. El compromiso neurológico y oftálmico puede darse en la pérdida de la agudeza visual, paresia extraocular y hemianopsia bitemporal, sobre todo cuando la causa es un macroadenoma o son hipofisitis con gran aumento de tamaño de la hipófisis, ¿no? Para el diagnóstico, pues tenemos que evaluar todos los ejes hormonales que comprometen la hipófisis. El eje somatotropo, el eje gonadal, el eje tiroideo, el eje adrenal y de la prolactina. Entonces vamos a tener que medir de forma, es importante esto, de medir de forma simultánea tanto la hormona hipofisiaria como la hormona del órgano diana. En el caso del eje somatotropo, vamos a medir la hormona de crecimiento, que sería la hormona hipofisiaria, y el IGF-1, que es la hormona del órgano, de los órganos diana. No es recomendable medir la hormona de crecimiento basal, pero si es que se hiciera, pues lo ideal es que estuviera dosable, ¿no? En las insuficiencias o en los hipopituitarismos generalmente no está dosable. El más importante es el IGF-1, y si ya encontramos que el IGF-1 está bajo, podemos corroborar el diagnóstico de déficit de
de hormona de crecimiento con una prueba diagnóstica estimulante, que es el test de hipoglicemia insulínica. Eh, Ahí se pretende estimular con la hipoglicemia inducida por insulina, estimular la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Si es que no se da el pico y se produce y la hormona de crecimiento es menos de 3 microgramos por litro, pues estamos frente a una deficiencia del eje somatotropo. En cuanto al eje gonadal y el eje tiroideo, em, no es necesario pruebas estimulantes, solamente las hormonas basales. En el eje gonadal, FSH y LH, que son las hormonas hipofisiarias, con las hormonas de los órganos diana, que son estradiol y testosterona, que corresponden a ovario y testículo respectivamente. Y en el caso del eje tiroideo, TSH, que es la hormona hipofisiaria, y T4 libre, que es la hormona del órgano diana. Entonces, en estos casos no se necesita test con hormonas liberadoras, ¿no? La evaluación del eje adrenal, igual, la hormona hipofisiaria, que es ACTH, y la hormona del órgano diana, que es el cortisol, que se debe medir a las 8 de la mañana, y que si ya estuviera menos de 3 es muy sugerente de hipopituitarismo, pero si está más de 15 prácticamente descarta el problema. Sin embargo, es importante hacer un test de estimulación también con un test de hipoglicemia insulínica o con un test de ACTH. Ambos test nos van a ayudar a verificar si se trata de una insuficiencia del eje adrenal. Para el test, la medición de cortisol en esta situación, si saliera menos de 18 microgramos por decilitro, va a ser muy sugerente de déficit del eje adrenal. Para el eje lactotropo, la medición de prolactina basta, tampoco se necesita ningún test de estimulación, y si la prolactina está por debajo del rango, pues ya estamos con otro eje comprometido del hipopituitarismo. Vamos a hablar de cada una de estas deficiencias. La deficiencia de la hormona de crecimiento básicamente se va a diagnosticar con un valor de IGF-1 o somatomedina por debajo del valor normal para la edad y el sexo. Esto es muy importante porque existen tablas de valores normales para edad y sexo, ¿no? La medición de la hormona de crecimiento basal, como les había dicho antes, no es útil, ¿no? Lo primero que se debe medir es el IGF-1, y si este está bajo para la edad y el sexo, pues tenemos que pasar a un test, a una prueba dinámica para estimular la secreción de hormona de crecimiento. Si no hay respuesta, pues estaremos frente a una deficiencia, ¿no? El test de hipoglicemia inducida por insulina se utiliza tanto para la deficiencia de hormona de crecimiento como para la deficiencia de ACTH, y consiste en la administración de insulina a una dosis de 0.1 a 0.05 unidades por kilogramo de peso vía endovenosa. eh, y la idea es que con la insulina vamos a inducir una hipoglicemia, y cuando la glucosa está a menos de 40 miligramos por decilitro, que se produce más o menos en 30 a 45 minutos después de la inyección de la insulina, pues vamos a medir eh, la hormona de crecimiento, eh, en este caso para medir el déficit de hormona de crecimiento, y la respuesta normal es que la hormona de crecimiento se incremente más de 3 a 5 nanogramos por mililitro, ¿no? Para el caso de la deficiencia de ACTH, que el cortisol suba por encima de 18 microgramos por decilitro. Ojo que este test, como consiste en inducir una hipoglicemia, las hipoglicemias pueden ser el gatillo de una epilepsia o de un infarto. Entonces, en personas con antecedentes de enfermedad cardiovascular o epilepsia, pues es preferible no utilizar este test, ¿no? También se describe la prueba con arginina, la prueba de glucagón, que no son sustancias que tengamos en nuestro medio, no se suelen realizar. En realidad, lo único que hacemos, si es que no hay contraindicación por enfermedad cardiovascular o epilepsia, es el test de hipoglicemia inducido por insulina, ¿no? Para estimular la producción de hormona de crecimiento. Si sale bajo, menos de 3, pues entonces estamos frente a un déficit de hormona de crecimiento. La deficiencia de las gonadotrofinas, como les había dicho, no necesita pruebas dinámicas. En mujeres hay que medir el eje
que se mide con FSH, LH, que son las hormonas hipofisiarias, y estradiol, que es la hormona que se produce en el órgano diana, que viene a ser el ovario. Tanto estradiol como FSH y LH van a estar bajos frente a una deficiencia de gonadotropinas, y los valores normales se tienen que interpretar según la fase del ciclo menstrual en la que se encuentre la mujer al momento de la toma de muestra de sangre. En el caso de los varones, la medición de testosterona sérica y de FSH y LH también bajos nos va a dar el diagnóstico de deficiencia de gonadotrofinas. Una testosterona menos de 10.4 nanomoles por litro va a ser diagnóstico de deficiencia de hipogonadismo, ¿no? Se pueden asociar a anemia normocítica normocrómica, por eso es importante hacer un hemograma en estos pacientes cuando sospechamos de hipogonadismo. Es importante considerar las concentraciones de globulina fijadora de hormonas sexuales, y por ello es mejor medir la testosterona libre, ¿no? O testosterona biodisponible. En realidad lo que se debe medir es testosterona libre, justamente porque va a depender de la testosterona total de las concentraciones de globulina fijadora de hormonas sexuales. La deficiencia de la hormona tiroestimulante se va a diagnosticar con la medición de las hormonas TSH baja o normal, eh, dentro de lo no esperado, porque si tenemos una tiroxina o T4, que es la hormona periférica o la hormona del órgano diana, que está bajo, se esperaría que haya un incremento de la hormona tiroestimulante, ¿no? Que esta se produce a nivel hipofisiario. Si la encontramos para un valor bajo de T4, una TSH normal o baja, pues estamos frente a un déficit de TSH, ¿no? Puede estar asociado a hiponatremia, a anemia macrocítica, a hiperlipidemia, aumento de la CPK, creatinfosfoquinasa, aumento de la deshidrogenasa láctica y aumento de la transaminasa glutámico oxalacética, que es una prueba hepática, ¿no? Entonces, aquí muy importante reconocer que si ya tenemos valores de la hormona tiroidea bajos, normalmente se espera que esté elevado la TSH, y que esté anormalmente dentro de lo normal o que esté bajo, pues significa que estamos frente a una deficiencia de TSH. La deficiencia de ACTH se diagnostica con pruebas iniciales de cortisol sérico y ACTH, mediciones de sodio con hallazgo de hiponatremia, anemia normocítica y normocrómica. Si se trata de una insuficiencia suprarrenal central, entonces vamos a encontrar igual, ¿no? El cortisol, que es la hormona de la glándula suprarrenal, baja, con la ACTH baja o anormalmente normal, porque si ya tenemos bajo el cortisol, automáticamente debería estar elevado el ACTH. Entonces, si la encontramos normal para un valor bajo de cortisol, eso ya está mal, ¿no? Y si la encontramos baja, peor aún. Entonces, el cortisol menos de 3 microgramos por decilitro ya es indicativo de insuficiencia suprarrenal. Pero si lo encontramos en los basales más de 15 microgramos por decilitro, pues el diagnóstico es poco probable, ¿no? Porque está ya normal. En el caso de la deficiencia de ACTH, igual que en la deficiencia de GH, las pruebas de estimulación o pruebas dinámicas son muy importantes para el diagnóstico. Las guías nos proponen la prueba de estimulación con cocitropina, que no hay en nuestro medio, y la cocitropina estimula la liberación de cortisol y se espera que el cortisol aumente más de 18 microgramos por decilitro. En ese caso ya es poco probable la insuficiencia suprarrenal. Pero lo que sí utilizamos, como en la evaluación de la deficiencia de hormona de crecimiento, es el test de hipoglicemia inducido por insulina. En este, igual que en el caso anterior, se administra la insulina vía endovenosa entre 0.1 a 0.05 unidades por kilo de peso para inducir hipoglicemia, y cuando hace hipoglicemia el paciente, que más o menos es media hora después de la inyección de insulina, se toma muestras de sangre para medir cortisol. Si el cortisol sale más de 18, pues descarta la insuficiencia suprarrenal, pero si sale menos de 18, pues tenemos deficiencia de ACTH.
Hay que recordar que la prueba de tolerancia a la insulina está contraindicado en pacientes con cardiopatía isquémica y epilepsia, ¿no? Como les había dicho en la otra. La deficiencia de prolactina se diagnostica simplemente con la medición de prolactina y una hipoprolactinemia severa es cuando no es dosable, ¿no? O sea, menos de 100 picomoles por litro. Esto es raro y es un marcador confiable de hipopituitarismo severo. O sea, en los hipopituitarismos, ya para que la prolactina esté no dosable es porque todos los ejes hormonales de la hipófisis están comprometidos y es un marcador confiable cuando está muy bajo, ¿no? Salvo que utilizando medicamentos que disminuyan la producción de prolactina, que ahí no cuentan, ¿no? Y cuando se afecta la hormona antidiurética, que es de la neurohipófisis, pues la presentación típica es el síndrome de poliuria polidipsia. Hablamos de poliuria cuando hay más de 3 litros de orina por día o lo que es más de 50 mililitros por kilo por día. Entonces, un síndrome de poliuria polidipsia pues ya nos hace pensar en déficit de hormona antidiurética. Si la sensación de sed se mantiene intacta, las concentraciones séricas de sodio y osmolaridad se mantienen normales. Ahora, también se hacen pruebas dinámicas para diagnosticar el déficit de hormona antidiurética. Una de ellas es la prueba de deprivación de agua y una osmolaridad urinaria más de 800 milosmoles por kilo va a excluir el diagnóstico de diabetes insípida y una osmolaridad plasmática más de 295 y osmolaridad urinaria menos de 300 milosmoles por kilogramo van a sugerir el diagnóstico de diabetes insípida. También se puede hacer pruebas de estimulación con solución salina hipertónica y medición de la arginina vasopresina. Eso no está disponible en nuestro país, ¿no? El único que podemos hacer es la prueba de deprivación de agua. Y también recientemente se ha propuesto la medición de la copeptina, que proporciona un diagnóstico preciso en el 96% de pacientes que presentan poliuria polidipsia. Pero esto solamente como dato porque tampoco lo disponemos de esto en nuestro país. Entonces, pues el flujograma frente a la sospecha de una hipofunción endocrina. De hecho, esto va a partir del interrogatorio y del examen físico, ¿no? Y frente a la sospecha, pues hay que hacer las pruebas de función tiroidea, la testosterona sérica, de preferencia libre, y el IGF-1, les había dicho, ¿no? Entonces, recordemos que son el eje de la hormona de crecimiento y el eje de la gonadotropinas, las que se ven afectadas primero. Entonces, por eso se miden estas. Si sale bajo, entonces mediremos TSH, LH, FSH séricas. Si sale normal, pues descartamos el hipopituitarismo, ¿no? Si hay alta sospecha por la clínica, podemos hacer pruebas de estimulación, la prueba con rápida de ACTH que se propone para la deficiencia de ACTH. Si la respuesta de cortisol está alterada, pues hay que medir ACTH. Si sale baja, estamos frente a un hipopituitarismo y si está alto, puede ser una insuficiencia primaria de la glándula suprarrenal, ¿no? En el caso de que las hormonas tiroideas, LH o FSH estén bajas o normales, también ya estamos frente a un hipopituitarismo, ¿no? Cuando ya tenemos comprobado parte del compromiso de las hormonas, pues hay que hacer pruebas dinámicas como la prueba de hipoglicemia inducida con insulina, eh, sobre todo eso para el tema de la CTH y de la GH, ¿no? No se utiliza tanto TRH y esto en el contexto tal vez de tratamiento de infertilidad para confirmar nuestro diagnóstico de hipopituitarismo. Si ya tenemos laboratorialmente nuestro diagnóstico de hipopituitarismo, tenemos que saber de qué causa es. Las imágenes nos van a ayudar. La causa más frecuente hemos dicho que pueden ser los tumores hipofisiarios, así que una radiografía de silla turca nos puede ayudar.
cuando hay calcificaciones, sobre todo a nivel supracelular, que se da en los craniofaringiomas, o pues como en este caso solamente hay un agrandamiento de la silla turca, pero las radiografías realmente no son de mucha ayuda hoy en día, ¿no? La resonancia magnética nuclear es el método de imagen ideal para evaluar la hipófisis y vamos a ver en un corte coronal, esta es la hipófisis. Les he puesto este esquema al costado para que más o menos se orienten. Esta es la hipófisis, perdón, esta es la hipófisis, el tallo, esta va a ser las veces de esto, y este es el quiasma óptico, ¿no? El tallo hipofisiario y la hipófisis. Estas son las arterias carótidas y el seno cavernoso. Entonces nos permite ver la resonancia de hipófisis con contraste, nos permite ver bien la hipófisis, ver el tallo hipofisiario, ver las estructuras adyacentes, sobre todo el quiasma óptico, que es el que se puede ver afectado cuando hay un tumor hipofisiario que sea con extensión supracelular, ¿no? Sobre todo, si hubiera alguna contraindicación para el uso de resonancia magnética de hipófisis, pues ni modo habría que hacer una tomografía de alta resolución, pero no es el método ideal. En cuanto al tratamiento, el tratamiento inicial pues va a ser abordar la causa subyacente del hipopituitarismo. Por consiguiente, el reemplazo de la hormona deficiente. Esto implica un monitoreo cercano del paciente, hay que ajustar la dosis según los controles de las hormonas, se va midiendo las hormonas para ir regulando las dosis y también se debe monitorear otras consecuencias del hipopituitarismo, como son factores de riesgo cardiometabólico, evaluar la salud ósea del paciente y ver el bienestar del paciente. Recordemos que el hipopituitarismo incrementa el riesgo de enfermedad cardiometabólica, incrementa el riesgo de fracturas por disminución de la densidad mineral ósea en este contexto, ¿no? Y pues la deficiencia de las hormonas también, al ser reemplazadas, pues genera bienestar del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el reemplazo hormonal? El reemplazo de los glucocorticoides se debe iniciar antes del reemplazo de la hormona tiroidea. Esto es muy importante para evitar precipitar una crisis suprarrenal, ¿no? Entonces, si por A o B ya tenemos un típico caso de hipotiroidismo secundario, entonces es importante que hagamos primero el reemplazo del eje adrenal antes de empezar con la hormona tiroidea para evitar que se precipite una crisis adrenal. En los niños, la dosis que se utiliza de hidrocortisona es entre 7 a 9 miligramos por metro cuadrado por día, ¿no? En adultos se utiliza un promedio de 20 miligramos por día de hidrocortisona y se debe indicar al paciente situaciones de estrés tipo fiebre, náuseas, vómitos. Hay que duplicar y hasta triplicar la dosis e incluso a veces amerita administración parenteral. Cuando se habla de reemplazo de glucocorticoides, también se habla de suplementación de la dehidroepiandrosterona con 25 a 50 miligramos día. Esto sobre todo para algunas guías de manejo en Estados Unidos, eh, ya que tiene beneficio con respecto al bienestar y la función sexual, pero no existe en nuestro medio, no está disponible en nuestro medio. Ahora, en pacientes que utilizan la hormona de crecimiento con DEA, pueden aumentar la respuesta del IGF-1 y con lo cual pueden reducir la dosis de hormona de crecimiento. Pero lamentablemente, como les digo, no está disponible en nuestro medio. Los efectos secundarios son androgénicos, es decir, la piel grasa, el acné, el aumento de vello corporal, ¿no? Y esto puede condicionar, puede ser la limitante del uso de DEA en el tratamiento de reemplazo de los glucocorticoides. Les traje esta tablita para que ustedes vean que existen dosis equivalentes de los glucocorticoides.
Les había dicho que se puede utilizar hidrocortisona en un promedio de 20 miligramos por día. Eso equivale en prednisona a 5 miligramos por día y en dexametasona a 0,75 miligramos por día. Digamos que estos tres son los que más frecuentemente se usan en nuestro medio. No es muy fácil de conseguir hidrocortisona, así que lo que más se utiliza es prednisona y dexametasona. Entonces, vean que las dosis equivalentes son 5 y 0,75 miligramos respectivamente. En cuanto al reemplazo de la hormona tiroidea, obviamente se hace con la levotiroxina, que es la hormona tiroidea. Se debe comenzar con dosis bajas, entre 25 y 50 microgramos día, sobre todo en pacientes ancianos o que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular. Y se debe ir titulando de 2 en 2 semanas la dosis de la hormona tiroidea. Los jóvenes pueden tolerar dosis mayores, incluso se puede empezar de frente con 100 microgramos por día. La levotiroxina es el tratamiento único de reemplazo de la hormona tiroidea y la evaluación de la dosis, la titulación, se debe hacer midiendo T4 libre, que lo debemos ir midiendo al inicio cada mes o mes y medio, o sea, cada 4 a 6 semanas, para ir titulando la dosis de la levotiroxina. En adultos en general se propone una dosis de 1,6 microgramos por kilo día. Por eso decíamos que se puede empezar de frente con 100, ¿no? En el supuesto que sea un adulto que pesa 60 kilos, más o menos sería como 96 microgramos, que es como 100, pues, ¿no? 100 microgramos al día que se podría utilizar en adultos en general. En adultos mayores, en los mayores de 60 años, se reduce un poquito la dosis entre 1,1 a 1,4 microgramos por kilo día. Y en menores de 60, pues se puede utilizar incluso dosis hasta 1,7 microgramos kilogramo día. En niños y en lactantes, en niños y en adolescentes, pues las dosis son mucho mayores, vean, ¿no? Eso lo manejan los endocrinólogos pediatras. ¿Cómo se sustituye la deficiencia de las gonadotrofinas? Pues el reemplazo se inicia en la pubertad para niñas alrededor de los 10 años y para niños alrededor de los 11 a 12 años. Se debe utilizar en los niños 1/8 a 1/4 de la dosis que se utiliza en el adulto, ¿no? Y se puede utilizar testosterona en gel, en parche o vía intramuscular cada 2 semanas. Y durante el uso de la testosterona se debe monitorear los niveles de testosterona y se debe monitorear PSA para ver el antígeno prostático, ¿no? El objetivo de la sustitución de las gonadotrofinas es mantener la integridad ósea, mantener la masa muscular y la eritropoyesis normal, ¿no? Para eso es que damos el tratamiento. Se puede indicar enantato de testosterona, 250 miligramos vía intramuscular cada 3 semanas, o un decanoato de testosterona, que es una testosterona de depósito que se puede administrar cada 3 meses. Entonces son inyecciones intramusculares de depósito, ¿no? Hay preparaciones también transdérmicas y preparaciones orales en la literatura, pero que no está al alcance de nuestro medio. Lo que tenemos en nuestro medio son las ampollas de enantato y de un decanoato. Ojo, y repito esto, que hay que hacer un monitoreo del PSA para estar a la expectativa, porque los pacientes con cáncer de próstata, con policitemia, apnea de sueño, pues no sería recomendable darles la testosterona, ¿no? En pacientes que tienen el PSA elevado es preferible no utilizar testosterona. Y recuerden que la testosterona también puede exacerbar la policitemia, entonces estaría contraindicado en pacientes que tienen policitemia. Esto es en el caso, este tratamiento que se les ha comentado es en caso de que el paciente no desee tener hijos, es solamente sustitución hormonal. En el caso de que el paciente está en la búsqueda de tener hijos, pues hay que hacer inducción de la espermatogénesis. Y en ese caso se puede utilizar la hormona gonadotrofina coriónica o la folículo estimulante recombinante, o ambas.
se ha visto que pues, se puede necesitar hacer el tratamiento entre meses y en algunos casos hasta 2 a 3 años para lograr el objetivo. En el caso de las mujeres, la deficiencia de las gonadotrofinas se hace con el reemplazo de los estrógenos, vía oral, vía transdérmica o subcutánea, y se ofrece a las mujeres menores de 50 años. Eh, Hay que evitar los síntomas inmediatos de la deficiencia de los estrógenos y hay que evitar la disminución de la densidad mineral ósea. Por eso es que se les da el tratamiento, ¿no? Ahora, esto se debe asociar a la progesterona para evitar la estimulación estrogénica sin oposición. Entonces, hay presentaciones orales que vamos a utilizar de reemplazo de estrógenos y sus efectos se van a observar sobre el metabolismo de los lípidos, la frecuencia cardíaca, la inflamación sistémica y varias globulinas de unión para el transporte hormonal. En caso de que la mujer esté en búsqueda de fertilidad, pues el tratamiento va a ser con inyecciones de LH y de FSH, que tiene todo un esquema, que es toda una especialidad, el tema de fertilidad asistida en estos casos, ¿no? Solamente como reemplazo de la deficiencia o sustitución de la deficiencia, pues se utilizan los estrógenos generalmente asociados a los progestágenos, simulando los ciclos normales y se puede hacer una administración cíclica, ¿no? De preferencia, como les decía, en en este tercer cuadro, es para evitar, el uso de estrógenos con progestágenos es para evitar la estimulación estrogénica sin oposición que puede llevar a sangrados, a hiperplasia endometrial y todo eso, ¿no? En cuanto al reemplazo de la hormona de crecimiento, se hace con la hormona de crecimiento recombinante humana. En general es bien tolerado, los efectos adversos deben de discutirse antes de iniciar la terapia y pues la hormona de crecimiento reduce la sensibilidad a la insulina, lo cual aumenta el riesgo de diabetes. Entonces es importante el control de la función tiroidea y de la función suprarrenal antes de empezar el reemplazo de hormona de crecimiento porque hay alto riesgo de desenmascarar un hipotiroidismo central que todavía no lo habíamos diagnosticado o una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Qué efectos va a tener el reemplazo de la hormona de crecimiento? Va a disminuir el colesterol total y el colesterol LDL, va a disminuir la presión arterial diastólica, va a aumentar la masa grasa, va a aumentar la masa magra y va a disminuir la masa grasa, sobre todo a nivel abdominal, y por tanto va a producir mejoras en la calidad de vida, en la sensación de bienestar y función cognitiva del paciente. Em, Se debe reconocer en forma temprana el déficit de hormona de crecimiento y se debe tratar cuanto antes con inyecciones subcutáneas diarias de hormona de crecimiento recombinante humana para lograr la mayor respuesta de crecimiento, esto en los niños sobre todo, ¿no? La dosis de reemplazo inicial es de 0.025 a 0.05 miligramos por kilo día. La dosificación posterior se va a individualizar controlando la velocidad de crecimiento y los niveles de somatomedina C o IGF-1. El tratamiento se va a interrumpir cuando se encuentre una velocidad de crecimiento que no varía mucho, menos de 2 a 2.5 centímetros por año. En el caso de los adultos, el objetivo del reemplazo con hormona de crecimiento es mejorar el bienestar, reducir el riesgo cardiovascular, aumentar la densitometría ósea y normalizar la composición corporal, porque recuerden que ayuda a disminuir la masa grasa abdominal. En cuanto al tratamiento de la diabetes insípida, el objetivo es aliviar de la poliuria y polidipsia, ¿no? Para que el paciente pueda descansar tranquilo, porque por la poliuria o por la polidipsia, pues el paciente termina no durmiendo bien, levantándose a tomar agua o a miccionar. Em, entonces, el objetivo justamente es aliviarlos de esta poliuria polidipsia. Se utiliza la desmopresina, hay preparados intranasales que se pueden utilizar 1 o 2 veces al día. Eso es lo que se dispone en nuestro medio. No disponemos de tabletas que existen en otros países. Si ese fuera el caso, se debe administrar 2 a 3 tabletas por día.
La preparación parenteral es de uso en emergencia, tampoco disponemos en nuestro medio. El tratamiento debe iniciarse con una dosis a la hora de acostarse preferentemente, porque lo que más disminuye la calidad de vida del paciente es la nicturia, ¿no? Que se tienen que levantar a cada rato a miccionar. Entonces, dando el tratamiento de inicio de noche, pues cortamos la nicturia y a veces solamente necesitan una dosis. Según se va monitoreando el tema de la poliuria y la polidipsia y los valores de sodio, se puede incrementar la dosis de la desmopresina a 2 veces al día, ¿no? Un puff en la mañana y un puff en la noche. Ya hemos hablado de todos de los reemplazos hormonales en el caso de estas deficiencias hormonales por hipopituitarismo, pero es importante que tengamos en cuenta qué interacciones hay entre el reemplazo hormonal, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar glucocorticoides y hormona de crecimiento, eh, es importante la evaluación del eje hipotálamo-hipofiso adrenal antes y después de iniciar la hormona de crecimiento. Habíamos dicho que puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal enmascarada, ¿no? Los glucocorticoides y la hormona tiroidea. Hay que evaluar a pacientes con hipotiroidismo central para descartar insuficiencia adrenal antes de empezar la levotiroxina, ¿no? Los glucocorticoides y estrógenos. Cuando se evalúa la reserva adrenal o el reemplazo con hidrocortisona, se debe tomar en consideración que el nivel de cortisol total puede elevarse debido a los efectos del estrógeno sobre la globulina fijadora de cortisol. Entonces, vean que con cada uno de los ejes puede haber alguna interferencia. Cuando vamos a ver el tema de la hormona de crecimiento y la hormona tiroidea, ¿no? Se recomienda evaluar pacientes eutiroideos con deficiencia de hormona de crecimiento que empiezan la terapia con hormona de crecimiento por el riesgo de desarrollar hipotiroidismo central. Entonces, los pacientes con hipotiroidismo central y deficiencia de hormona de crecimiento que ya están recibiendo levotiroxina pueden requerir un aumento de dosis cuando empieza el tratamiento con la hormona de crecimiento. O sea, pueden requerir más levotiroxina. Entre los estrógenos y la hormona tiroidea, bueno, los pacientes con hipotiroidismo central que requieren cambios en la terapia con los estrógenos, se recomienda monitorizar la T4 libre y ajustar la dosis de la levotiroxina según los valores de T4 libre para mantenerlo dentro de los valores de referencia. Los pacientes que reciben estrógenos orales deben recibir dosis mayores de hormona de crecimiento, ¿no? O sea, el requerimiento de hormona de crecimiento se incrementa. En cuanto a glucocorticoides y diabetes insípida, se sugiere monitorizar el desarrollo de la diabetes insípida después de empezar el reemplazo de los glucocorticoides. Ahora, ¿qué riesgos tiene un reemplazo hormonal en exceso, ¿no? Estamos hablando de hipopituitarismo y el tratamiento básicamente es reemplazo hormonal, pero ¿qué pasa si nos excedemos con la dosis, ¿no? Eh, Hay un alto riesgo de enfermedad ósea y de riesgo cardiovascular también, ¿no? La enfermedad ósea es un punto importante a considerar. Hay que evaluar el reemplazo de los glucocorticoides y evitar que la dosis sea excesiva para reducir el riesgo de osteoporosis. Recuerden que los corticoides pueden disminuir la densidad mineral ósea. Entonces, si nos excedemos con la dosis, pues vamos a condicionar mayor riesgo de osteoporosis. Los varones con hipopituitarismo y exceso de glucocorticoides, se sugiere evaluación de fractura vertebral sobre todo. Por otro lado, también hay que tener mucho cuidado con la dosis de reemplazo de la levotiroxina, ya que esta también puede condicionar una disminución de la densidad mineral ósea y pues al controlar el reemplazo de la levotiroxina vamos a reducir el riesgo de fracturas. En cuanto al riesgo cardiovascular, los glucocorticoides, tipo la hidrocortisona, hay que utilizar en dosis de reemplazo lo más baja posible para disminuir los potenciales riesgos de enfermedad metabólica y cardiovascular por el exceso de corticoides, ¿no? La hormona tiroidea en exceso también aumenta la morbimortalidad cardiovascular. Recuerden que el exceso de hormona tiroidea puede aumentar la frecuencia cardíaca.
Entonces, en una persona que ya de base tiene alguna enfermedad cardiovascular, pues podemos incrementar su riesgo de morbilidad y su riesgo de mortalidad. Hay que tomar en cuenta que en la gestación el hipopituitarismo pues tiene unas condiciones importantes. Ah, antes de la concepción, si es que es una gestación programada, hay que optimizar el tratamiento de reemplazo con hormona de crecimiento. Hay que ajustar la dosis de la levotiroxina y se debe evaluar el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal muy cuidadamente. Ya durante la gestación, el requerimiento de la levotiroxina se incrementa, así que hay que aumentar la dosis de levotiroxina, sobre todo en el primer trimestre por estímulo de la hormona gonadotrofina coriónica. En el primer trimestre hay que aumentar los glucocorticoides, sobre todo la hidrocortisona, ¿no? Y se debe descontinuar la hormona de crecimiento. Antes del embarazo se puede optimizar, pero una vez que ya se logra el embarazo, ya no se debe utilizar hormona de crecimiento. Otra circunstancia especial es el manejo perioperatorio. Si se trata de una cirugía de hipófisis, bueno, respecto de la hormona de crecimiento y las gonadotrofinas, eh, no amerita tratamiento prequirúrgico en este caso, en estos ejes, ¿no? Dentro de la evaluación preoperatoria, pues indicamos que no amerita tratamiento prequirúrgico, pero sí amerita una evaluación 6 semanas post cirugía para ver si no hay deficiencias, ¿no? La ACTH y cortisol, en el prequirúrgico hay que evaluar que el cortisol esté en niveles adecuados por encima de 18. Si está menos de 10, hay que iniciar tratamiento previo a la cirugía. Entre 10 y 17 hay que valorar, ¿no? Los pros y los contra. En el postquirúrgico, el cortisol se espera que esté mayor a 10, ¿no? Eso es lo ideal para que descartemos una insuficiencia adrenal secundaria. El día quirúrgico, pues, para justamente reponer estos niveles bajos que podríamos encontrar en el preoperatorio, se debe indicar hidrocortisona vía endovenosa entre 50 a 100 miligramos. En las primeras 24 horas se deja indicado 50 miligramos cada 8 horas, a las 48 horas 25 miligramos cada 8 horas, y después ya pasar de corticoides endovenosos a vía oral. Generalmente en dosis equivalente en dosis equivalente a la hidrocortisona se utiliza prednisona y se va titulando la dosis hasta bajar a valores lo más fisiológico posibles, alrededor de 10 miligramos, ¿no? Se debe reevaluar 4 a 6 semanas después de la cirugía, sobre todo para medir el cortisol, que esperamos que esté más de 15, para asegurarnos de que tiene una buena función suprarrenal, ¿no? En cuanto a TSH y T4 libre, pues el tratamiento con levotiroxina antes de la cirugía y durante el perioperatorio se debe dar, ¿no? Si la función tiroidea está intacta, se debe controlar T4 libre 4 a 6 semanas por cirugía, como las otras hormonas. Entre 4 a 6 semanas por cirugía hay que ir controlando. Si ya tenía hipotiroidismo central, pues hay que mantener su dosis de levotiroxina, ¿no? En cuanto a la antidiurética, el tratamiento de la diabetes insípida transitoria con hormona antidiurética de acción corta, ¿no? Es vía subcutánea. No se recomienda desmopresina por riesgo de hiponatremia y riesgo de secreción inapropiada de antidiurética, que se puede dar 7 a 10 días post cirugía. En estos pacientes hay que ir controlando los electrolitos, pues, ¿no? Es muy importante y controlar la diuresis también, ¿no? Ah, la desmopresina se puede utilizar vía intranasal en nuestro medio, solo si hay poliuria. No tenemos presentaciones orales, pero también se podría utilizar vía oral. Entonces,
no olvidar que 6 semanas post cirugía hay que reevaluar todos los ejes hipofisiarios. El día quirúrgico hay que ajustar la dosis de los glucocorticoides. Si se trata de una cirugía menor, la hidrocortisona se debe utilizar 25 a 75 miligramos por día endovenoso, solo 1 a 2 días y luego hay que pasar a dosis habitual, ¿no? De glucocorticoides, sea que esté utilizando hidrocortisona o prednisona o dexametasona. Si la cirugía es mayor, se debe dar un bolo endovenoso de 100 miligramos de hidrocortisona, que se debe dar justo antes del inicio de la cirugía. Y luego 50 miligramos cada 6 a 8 horas endovenoso. Y poco a poco se debe ir en el postoperatorio disminuyendo la dosis para pasar a la dosis habitual con prednisona o con dexametasona o con hidrocortisona vía oral. Pues ya para terminar, este cuadro les he puesto para recordar lo que les dije al inicio en el diagnóstico del hipopituitarismo, que se miden las hormonas basales y se hacen pruebas dinámicas, sobre todo para el tema de las deficiencias de ACTH o de hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, para lo de la ACTH se hace la tolerancia a la insulina con insulina, se induce hipoglicemia con insulina, 0.1, 0.15 unidades por kilo endovenoso, para ver la respuesta máxima de cortisol, que esperamos que sea más de 18 normalmente, o debe aumentar en 7 microgramos por decilitro al valor inicial. Los efectos secundarios son propios de la hipoglicemia, sudoración, palpitaciones, temblores, ¿no? Las pruebas que proponen acá de metirapona, estimulación con CRH no están disponibles en nuestro país. Se podría hacer estimulación con ACTH, sí, 250 microgramos intravenoso o intramuscular. Y se debe medir el cortisol, que idealmente debería salir más de 20 microgramos por decilitro. Eh, no tiene efectos secundarios. Para el efectos de evaluar el eje tirotropo y el eje lactotropo, pues no es necesario pruebas dinámicas, basta con las mediciones de T4 libre y TSH y, no necesita pruebas de estimulación, igualmente la prolactina. En cuanto al eje gonadal, LH y FSH, se debe medir LH, FSH, testosterona, y se puede hacer estimulación con análogos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿no? La respuesta normal es elevada en menopausia y en hombres con insuficiencia testicular primaria. Entonces, básicamente también es medir LH, FSH y estradiol y testosterona libre, ¿no? Tanto en mujer como en varón respectivamente. Y pruebas dinámicas también para hormona de crecimiento con test de hipoglicemia inducida por insulina, en donde se espera que la hormona de crecimiento esté más de 5 microgramos por litro. Igual el efecto adverso es el propio de la hipoglicemia, la sudoración, palpitaciones, temblor y náuseas. Y finalmente, el tratamiento de sustitución para el hipopituitarismo, un cuadro resumen. La deficiencia de ACTH se trata con hidrocortisona en una dosis promedio de 20 miligramos por día, en dosis divididas. En el caso de la TSH, se puede utilizar levotiroxina, que ya hemos dicho que la dosis promedio en adultos es en 1.6 microgramos por kilo día. El déficit de las gonadotrofinas en hombres con enantato de testosterona, 200 a 250 miligramos intramuscular cada 2 a 3 semanas. No hay parches cutáneos ni gel en nuestro medio. Y en mujeres, los estrógenos conjugados o el estradiol micronizado, o cualquier otro tipo de estrógeno asociado siempre a un progestágeno para hacerlo en forma secuencial, imitando los ciclos menstruales fisiológicos, eh, eh, y siempre y cuando la mujer tenga útero, pues, ¿no? Si hay deseo de fecundidad, se debe utilizar gonadotrofina menopáusica o gonadotrofina coriónica humana o análogos de GnRH.
En cuanto al uso de hormona de crecimiento para la deficiencia de hormona de crecimiento, en niños está claro que se debe utilizar entre 0,02 a 0,05 miligramos por kilo día, pero en adultos no solemos utilizar en nuestro medio, no solemos utilizar hormona de crecimiento para adultos por los efectos adversos que tiene, pero ya existen guías de manejo de deficiencia de hormona de crecimiento en adultos. Para la diabetes insípida generada por la deficiencia de hormona antidiurética, pues tratamiento es la desmopresina intranasal, que se pone en sprays intranasal, que puede empezarse en la noche para evitar la nicturia primero, y si no se controla aún con una dosis diaria, se puede utilizar dos puffs intranasales para mejorar el nivel de esta deficiencia, que en nuestro medio hay desmopresina intranasal, ¿no? Creo que con eso hemos terminado, ¿sí? ¿Tienen preguntas? Es otro tema largo que nos ha tocado revisar hoy día, pero les he tratado de esquematizar todo para que lo tengan claro y ordenado. Eh, Así que si no tienen más preguntas, pues doy por finalizada la clase. Será hasta otra oportunidad.